el cual venimos tratando ya hace mucho rato, lo venimos tratando y aún vamos a seguir tratando con este tema por las situaciones presentes, por el espíritu malo que se está moviendo en el mundo entero. Y es necesario saber, hermanos, por qué viene la ira. La ira de Dios se revela ¿por qué? Por toda injusticia, por toda oposición. ¿Por qué? ¿Por qué se conoce a Dios? Óigame, por el Espíritu conocemos a Dios, pero conociendo a Dios y no se le glorifica, por eso también se revela la ira de Dios. La Escritura dice que Dios mismo los entregó a la inmundicia, a las pasiones de sus propios corazones o a las concupiscencias de sus propios corazones. Y eso es porque se oponen. Eso es lo que nos dice Romanos. Ellos se opusieron. Romanos capítulo 1. Se opusieron, pero fueron entregados a sus mismas pasiones. Entonces nosotros aprendemos de ello para glorificar el santo nombre del Señor, para acercarnos más a Él, para buscarlo más a Él. Entonces ese es el objetivo. Y más, porque todos nos preguntamos, ¿será esto cierto? ¿Será esto inventado? De tal forma, el diablo está suelto, ¿verdad, hermanos? Amén. Y el diablo está suelto y anda buscando siempre a quien devorar. Y de pronto hará muchas cosas para poder interrumpir la vida que Dios nos ha dado. Pero confiamos en el Señor, que Él nos defiende. Amén. Confiamos y creemos que si Él nos rescató, nadie va a arrebatarnos de su mano. Ahí sí que solo tenemos procesos y por eso vamos a hablar del misterio de la iniquidad en acción. ¿Qué es el misterio de la iniquidad y que está en acción? Déjeme decirle que es el carácter detrás del pecado. Es la fuente de los actos del pecado. Y esto se vuelve una adicción al pecado. Lo vuelve adicto al pecado. Es decir, toma el control y trae la depravación. Por eso ellos se rebelaron y Dios los entregó a sus propios deseos. Y allí está, hermanos, que el hombre mismo puede hacerse daño. El espíritu del anticristo o lo que no es de Cristo. Veamos esa situación. Y como hoy estamos en un estudio bíblico, yo voy a rogarle a usted, porque creo que nos alcanza este tiempo, que vayamos a la Escritura, a la primera carta del apóstol Juan y su capítulo 4. Y ahora sí, vamos a estar leyendo las Escrituras, no como otras veces que me toca leérselas, pero ahora sí quiero que leamos juntos las Escrituras y veamos el espíritu del anticristo o lo que no es de Cristo. Porque ese es el espíritu del anticristo, lo que no es de Cristo. Y nosotros somos de Cristo. Pero dice que hay muchos anticristos, hay muchos que se oponen. Ahora, dice la Biblia, o dice la Escritura, primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Amén. Amén. Entonces lo leemos en esta forma. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto es importante. Dice que ahora ya está en el mundo. Y ha estado presente. Esto precisamente era un misterio. Para mí ya no es un misterio porque está en acción. Y recuerda usted la palabra de Dios que dice, por sus frutos los conoceréis. Pienso, hermanos, que es el espíritu de la iniquidad lo que está en acción, ¿verdad? Pienso que es ese espíritu que hace que el hombre se oponga. Pero no voy a ir tan alto como algunos se atreven a explicar la corte celestial y explicar la sabiduría como una matriz. Para mí, hermanos, y para usted o para la iglesia,
solo hay un Dios todopoderoso y un diablo que quiere tomar el trono de Dios. Y esto es lo que se ve, esto es lo que se aprende. Con eso yo creo que estamos bien sabidos, ¿verdad? Pero algunos quieren explicar, ahí y van a sus conocimientos y quieren explicar la corte celestial y, como les dije, explican la sabiduría como una matriz, ¿verdad? Pero enfoquémonos nosotros, como también cuando hablamos de la ley solo nos enfocamos en que se cumple en el amor de Dios, en todo eso se cumple. Y aquí también, amado hermano, con estas dos frases, hay un Dios todopoderoso y hay un diablo que quiere tomar el trono. Primera de Juan capítulo 2, regrese ahí unas páginas atrás de esas cartas y vamos a leer el capítulo 2, versículo 18 de Primera de Juan. Amén. Y estamos ahí, dice entonces: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pues si usted recuerda, dice que todo pámpano que no lleva fruto será desarraigado. Y vosotros sois pámpanos que llevan fruto o que llevamos fruto, y Dios nos limpia cada día y llevamos fruto. Amén. Amados hermanos, acá está diciendo hijitos, se está dirigiendo a la iglesia. Ya es el último tiempo y estamos viviendo el último tiempo hace mucho tiempo, ¿verdad? Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, pero aquí nos está diciendo claramente, así ahora han surgido muchos anticristos y esa es la forma de estar en acción. Por esto conocemos el último tiempo. Entonces sale la falsedad, ¿verdad? Sale la falsedad y uno la puede ver. Todo eso falso cuando conocemos la verdad. Conocemos la verdad. Entonces dice, salieron de nosotros porque se introducen y no son verdaderos. Y por eso dice, no eran de nosotros. Porque entonces, si hubieran sido de nosotros, ellos hubieran permanecido. Y esto es lo que nos lleva a permanecer a nosotros, venga lo que venga. Usted haga su casa en la roca, porque ahí nadie le va a derribar. Amén. Nadie le va a derribar. Lo que estamos haciendo ahorita es estudiando un poco la Biblia. Y con esto, nosotros podemos sacar una conclusión para la vida presente. Entonces dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, la claridad del punto es que si hubieran sido de nosotros, dice que habrían permanecido, pero no permanecen. Y entonces, ¿para qué salen? ¿Por qué no permanecen? ¿Por qué? Para que se dejen ver que no son de nosotros. Y es ahí donde nosotros podemos conocer el espíritu del anticristo. La conclusión de esto es: por sus frutos los conoceréis. Amén. Ahora vamos al carácter detrás del pecado. Misterio. ¿Qué es un misterio? Misterio es que no puedo explicarlo. También comprendo que es buscar resolverlo. Pero hermanos, Dios tiene el tiempo para la revelación, pero intentaremos buscar la iluminación. Aunque pienso que esto está resuelto ya, como lo vengo diciendo en las cartas de Juan, pues ya está en acción. Pero hay algo que lo detiene. Usted conoce la escritura en Tesalonicenses, primera carta, ¿verdad? O segunda, por ahí dice. Entonces, el carácter, ¿cuál es el carácter? El carácter son las cualidades espirituales que condicionan la conducta del individuo. Es la naturaleza de algo. ¿Y cuál es la naturaleza del pecado, amado hermano? Matar, destruir. Esa es la naturaleza, como de un alacrán, su naturaleza es picar. Y cuando hablamos de pecado, porque es lo que no mucho se escucha, porque nadie quiere interesarse, solo se sabe, es una violación, pero aún se violan las cosas. Mejor hay que fijarnos en que no estemos violando la ley espiritual o la ley de Dios. Amén. Pecado se le llama a las violaciones. A las violaciones. El pecado, ¿de dónde viene realmente? El pecado nació de la iniquidad. De la iniquidad. Y es la forma en que se expande en toda la humanidad.
Recuerda, entró por un hombre, pero también Jesús vino para darnos vida, vino para vencer. Y entonces nosotros estamos ahí, ¿verdad? En que Jesús vino a salvarnos. Por eso esto entonces es adquirir un poco de conocimiento, y no tan a fondo como los grandes maestros, como te digo, pueden explicar la corte celestial, un segundo Edén, un primer Edén, cosas que solo Dios nos puede llevar a entender esas cosas. Pero vamos al punto. Tenemos a un Dios todopoderoso que todo lo puede y que hay que tener temor, porque el principio de la sabiduría es el temor, y ángeles acampan a tu alrededor y a mi alrededor, o de todo aquel que le teme. Dios está con nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo si Dios está con nosotros? Amén. Amén. Continuamos nuestro viaje entonces, y nada más buscamos tener conocimiento de las cosas, porque muchas cosas se mueven a nuestro alrededor y nos quedamos pensando, y entonces aquellos grandes hombres nos pueden explicar cosas torcidas, pero nosotros vamos a decir que son ciertas por carecer de entendimiento. Por eso te aconsejo que perseveres, porque los que no perseveran entonces un día salen corriendo. El carácter son las cualidades espirituales que condicionan la conducta del individuo. Es la naturaleza del pecado, matar. Pecado se le llama a las violaciones. Entonces, el pecado nació de la iniquidad y es la forma en que se expande en toda la humanidad. ¿Qué fue aquí lo que pasó? Se aprovechó. El pecado o la iniquidad se aprovechó de la ley para abundar más. La ley, de la ley se aprovechó para abundar más. Esto es lo que a mí me gusta. ¿Sabe por qué abunda la gracia? La gracia abunda por todo hombre que se arrepiente de sus pecados. Amén. Por eso abunda la gracia, porque la gracia es un perdón inmerecido. Entonces cada vez que un individuo se arrepiente, la gracia abunda, porque un hombre es perdonado. Entonces, Lucero voluntariamente se rebeló, igual que el hombre. Recuerda usted que él le dio las instrucciones a Eva, pero Eva en su debilidad, el enemigo logró sembrar la semilla, y luego, fíjese que acá me agrada esto, como lo estábamos predicando, de las cosas del vestuario, y veíamos nosotros comparándolo con la transfiguración de Jesús, y cómo lo enfocábamos en una luciérnaga, que al ver la luciérnaga con su lucita no se le puede ver el cuerpo, y la Biblia dice que nuestro vestuario es la luz, hermanos. O sea, yo veo que como ellos estaban desnudos, y cuando se apagó la luz, entonces vieron sus cuerpos, y por eso tuvieron vergüenza. Pero ese es en otro tema, mis amados hermanos. Nada más me salgo un poco porque me llama bastante la atención que nosotros somos luz, estamos en la fe. Amén. Y miremos las cosas que no se ven. Estábamos ahí, entonces Lucero voluntariamente se rebeló, igual que el hombre. Y el resultado fue el pecado. Si nosotros notamos, ahí solo descubrimos cómo puede dar resultado un pecado, para que nosotros no nos dejemos llevar por las corrientes inicuas. Porque esas corrientes inicuas nos van a llevar a cometer violaciones o pecado. Vamos a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Espero que tú estés meditando en esas escrituras y en estos misterios que para mí ya no son misterios, y que para usted, por lo que creo, no van a ser misterios, porque ya está en acción. Amén. Ezequiel capítulo 28, y vamos a estar leyendo el versículo número 17, y luego vamos a leer Isaías capítulo 14, porque quiero que nos ejercitemos también en las escrituras, ya que tenemos esta oportunidad. Ezequiel capítulo 28, verso 17 dice: el comienzo del pecado. Aquí está este encabezado: comienzo del pecado. Y dice el verso 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Amado hermano, que la gracia de Cristo abunde en vosotros. Amén. Amén. Y que no sea esas desgracias enemigas que se miren en el rostro de los hombres. Porque aquí dice: delante de reyes te pondré para que miren en ti.
Fíjese que éste corrompió su sabiduría. ¿Y qué pasó? Fue arrojado. ¿Y qué pasó después? Entró el pecado. Se enalteció tu corazón. Hermano, ¿has visto un corazón enaltecido? Mira, un corazón enaltecido, ¿sabes? Alguien lo puede irritar. Alguien lo puede irritar. Y luego alguien que no tiene la culpa va y le habla y arremete con él cuando no tiene nada de culpa. Mira cómo es el actuar de la iniquidad. Te enojó alguien por allá y vas a cobrártelas con otro. Eso es lo que hace la iniquidad. Así es que pongámonos siempre atención. Cuando alguien nos hable, cuando nuestro hijo pequeño nos hable, pongámosle atención. Porque todo ese es el trabajo de la iniquidad. Más ahí en la familia, no ponerle atención a los hijos. No, vamos más allá, al hogar, no ponerse atención entre esposos también. Eso es como decir, los esposos discutieron y a los hijos le dieron con el cincho. Todo eso es lo que, en una forma similar. Aquí este lucero corrompió su sabiduría y fue arrojado y entró el pecado. Vamos a Isaías capítulo 14. Fíjese que dice que lucero, a causa de tu hermosura. Mire, hermano, cómo también la hermosura entorpece a los que no tienen cuidado. Corrompiste tu sabiduría. Mire, al adquirir sabiduría, cómo el hombre puede corromperse. Y qué tremendo era lucero, era muy bonito a causa de tu esplendor. Pero fue arrojado por tierra. Ahí se le quitó toda su hermosura, ¿verdad? Porque se volvió diablo. Entonces dice el verso 12 de Isaías: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Te das cuenta qué gran pecado? Él quería ser más que Dios. Por eso dice, junto a las estrellas de Dios, ahí quería subir, poner su trono, dice. Imagínese, qué gran pecado. ¿Cómo caíste del cielo? El diablo buscó ser la piedra principal. Ser la piedra principal del ángulo. Quiso ser más que Dios. Aquí es donde estos estudiosos explican el primer Edén, la primera caída y los arquitectos o constructores que desecharon la piedra principal, porque ahí tiene gran contraste y los estudiosos pues van más allá y es donde miran la corte celestial. Pero vamos nosotros a lo que se ha manifestado. ¿Qué nos interesa? Lo que se ha dejado ver, el misterio fue revelado, Cristo, Dios se manifestó en carne. Es un misterio revelado, ya Dios vino en Cristo a salvarnos. Entonces lo demás, tener conocimiento para no caer, porque Pablo decía, temo que así como Eva cayó, vuestros sentidos también sean desviados a buscar el mal. Entonces también nosotros tenemos que tener cuidado, o sea, cuidarnos también de estar escudriñando las escrituras, de orar juntos, de tener esa intimidad con Dios, porque mire, lucero cayó, pero aquí tenemos algo. Nosotros somos del polvo, somos carne y somos débiles. Por eso fuimos rescatados. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, dijo. Y ese es el objetivo del enemigo, que siembra la iniquidad, que uno se sienta Dios, que uno se sienta más importante. Ese es el objetivo, que uno discrimine a otros, que uno ame en la carne. Ahora estamos peleando espíritu contra carne, pero ¿qué es lo que miramos en todo este mundo? Carne contra carne. Eso es lo que se ve. Pero ahora estamos aprendiendo a luchar con las potestades. Con las potestades, carne y sangre no heredarán. Entonces el diablo es espíritu y buscó ser la piedra principal del ángulo. Quiso ser más que Dios. Entonces el diablo es homicida desde el principio, ¿verdad? Padre de la mentira, el gran enemigo de Dios. Tiene su propio trono. Eso es su propia opinión.
Y le doy aquí un etcétera porque hay mucho. Ese es el carácter que da la iniquidad al pecado. Entonces, hay muerte, entonces hay divorcio, entonces hay aborto, y ese es el carácter de la iniquidad o el color que se le da al mismo pecado. Vamos a la fuente del acto pecaminoso. La iniquidad es la fuente. El fruto pecaminoso es inconformidad, la transgresión a la ley de Dios, y esto llega a la depravación e injusticia. Y entonces la ira de Dios se revela contra todos aquellos que se oponen a la verdad. La verdad es Cristo. Amén. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero los que confían en el Señor y guardan sus mandamientos son bienaventurados. Gloria a Dios. Vamos a ir a la primera de Juan donde estábamos, pero ahora lo vamos a abrir en el capítulo 3. La fuente del acto pecaminoso. Les decía, la iniquidad es la fuente, el fruto pecaminoso es la inconformidad, la transgresión a la ley de Dios, hasta llegar a la depravación e injusticia. Para leer allí la primera de Juan capítulo 3 y su versículo 4. Y dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. O sea, una violación. Aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, la iniquidad es ciega. Óigame bien, es ciega, solo impulsa. Logra que se haga y que se descubra. La ley visualizó el pecado. Es que de ley no se habla porque se tiene miedo. Pero yo he sido atrevido y quiero ser atrevido. Quiero buscar porque no escucho hablar de esto. Y si se habla de esto, hay una confusión. Entonces la iniquidad es ciega y solo va a impulsar a que se hagan las cosas y también a que se descubra. Recuerda usted, primero hizo caer a la primera pareja y luego los descubrió. Luego tuvieron vergüenza, luego se escondieron. Vamos a ver esto a la luz de la palabra de Dios, Romanos capítulo 7. Y les vuelvo a repetir, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. La fuente de los actos pecaminosos. Mire cómo, observe, escuche cómo acá se visualiza para los que pueden confundir. El verso 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y dice: en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Amén. Amados hermanos, esto quiere decir que sin ley se veía normal todo. El pecado, el pecado, quiero decir, es necesario acá decir o estar enterados de lo que dice primera de Juan capítulo 5, y estas se las leo en el verso 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Amén. Hermanos, aquellos que conociendo a Dios, conociendo la benignidad de Dios y se rebelan, tienen una tremenda expectación de juicio. Y de esto se trata, de poner tanto el cuidado. Pero las personas, el diablo quiere engañar y quiere ocultar eso en el pensamiento y decir: no, esto no es para mí. Hermano, la ley, el peso de la ley cae sobre el desobediente. La ley descubrió el fruto de la iniquidad. Amén. Pero el hombre solo percibe el pecado y no la raíz o la fuente. ¿Quién fue el que se llevó nuestras iniquidades? ¿Acaso no fue Cristo? Amén. Entonces, al llevarse la iniquidad se lleva el pecado. Pero muchos solo tratan con el pecado y no con la raíz, no con la iniquidad. Y sabe, cuando uno percibe la iniquidad, viene sintiendo pensamientos malos. Entonces, quita, Señor, de mí esta iniquidad. Porque el pecado es lo que se da a luz. O sea, la iniquidad impulsa.
Yo creo que ahí es donde nos lleva al mensaje tan espiritual si nosotros tomamos en cuenta eso. ¿Qué es lo que nos está impulsando a hacer algo y qué estamos pensando hacer si sabemos que es malo y estamos indecisos? Entonces examinemos y llevemos todo pensamiento humillado a Cristo. ¿Te das cuenta ahí? Entonces sabemos que esto, si hago el acto, lo que va a pasar se va a llamar pecado. Entonces la ley descubrió el fruto de la iniquidad. Pero el hombre solo va a percibir el pecado y no la raíz. Pero ahora ya está en acción. Pero hay algo que al presente lo detiene. Como muchos dicen, y puedo decir que así es, que estamos predicando la palabra de Dios. Entonces, la adicción al pecado. Para mí es importante que tratemos con esta clase de tema. Porque esto muy bien visualiza el presente de lo que somos. Realmente, o somos de Dios, o todavía del mundo. No, salimos del mundo, no somos del mundo. Amén. Vamos para con Dios, vamos de paso. Así es que no tenga miedo a lo que está pasando a su alrededor. Matar es pecado, ¿verdad? Amén. Pero algo empuja a cometerlo, ¿no? Por eso estoy hablando ahora de la adicción al pecado. Fue la iniquidad la que llevó a cometer el pecado de matar a Jesús. Grande la tragedia. Jesús era inocente y es inocente, ¿verdad? Siempre lo será. Sí, aleluya. Entonces, la iniquidad tiene una prisión. Y es ahí donde también quiero enfocar que muchos todavía son prisioneros de la iniquidad. Por sus actos, porque por sus frutos. Entonces, la iniquidad tiene una prisión que se llama pecado. Y puedo decir en misterio que es una fuerza en este cuerpo que impulsa los deseos de la carne. Cuesta decir, pero ¿cómo es? Como que es un espíritu contaminado o un espíritu de contaminación, ¿verdad? Que es más lo que veo, porque está en acción. Jesús venció a la iniquidad. No la ha quitado, se le quitó nada más el poder. Primero dice que está en acción y segundo, lo que dice Romanos 6, que usted se sabe ese pasaje, ¿verdad? El verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, ¿no es este el mensaje que nos da una razón para pensar cómo estamos viviendo? Y no solo pensar, Señor, sáname, quítame este dolor, peleando por las enfermedades corporales, que si tu alma está sana, todo tu cuerpo también va a ser sano, como tu ojo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará bueno. Amén. Amén. Hay que entender esas situaciones. Ser instrumento de iniquidad es ser instrumento para sembrar la semilla del pecado. Enfoquémonos tanto en esto, en los impulsos, amados hermanos. Porque esto es lo que nos va a empujar también a la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es mejor estar peleando con conocimientos a estar peleando sin ningún conocimiento. Por eso la gente solo ora, pide sin conocer. Hay que conocer mejor esto. Del temor de Dios es el principio de la sabiduría. Así Amén. es, amén. Sí, puedo decirte muchas cosas como testimonio para enfocar más e ilustrar más estas cosas, pero creo que me estás entendiendo qué es la semilla del pecado y que alguien puede ser discípulo del enemigo para sembrar. Entonces, allá quiero que vayamos al capítulo 6 de Romanos para que miremos esto, aunque dice ahí no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, el pecado está ahí, pero no hay que hacerlo el rey de nosotros se llama Cristo, Amén. Jesús de Nazaret. Amén. De modo que si reina el pecado y lo vamos a obedecer, ¿en dónde lo vamos a obedecer? En las concupiscencias, en los deseos que pone, los deseos que empujan la iniquidad. Entonces, yo puedo decir aquí, espíritu de Dios versus espíritu de iniquidad. El espíritu de Dios produce fruto para arrepentimiento. El espíritu de la iniquidad, fruto para pecar. Ahora vemos el verso 19 del capítulo 6 de Romanos. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora
para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Sirvamos a Dios. Amén. Con perseverancia. Con perseverancia, porque ahora nuestros miembros son para santificación. Presentemos, dice, nuestros miembros para santificación, para servir a la justicia de Dios, para no ser injustos. La adicción al pecado es debilitarse, es hacerlo, aunque tenga dolor. Aunque tenga dolor. Eso es como el comer un chile que tan rico y como arde la boca. Pero la adicción al pecado es parecido. Amén. Es deleitarse en hacerlo aunque haya un dolor, ¿verdad? Aunque tenga dolor, es que con dolor, pero es que si el pecado no produciera placer, no lo harían, ¿verdad? Pero también hay obligaciones. La iniquidad puede obligar, como aquel que es la enfermedad solo se le quita con tomarse un vaso de alcohol. Entonces, así funciona también la iniquidad. La iniquidad toma el control en el individuo. A mí me tenía controlado. ¿Sabe que por eso le predico esto? Porque a mí me controlaba la iniquidad. Tenía el control en mi vida, pero un día llegó Cristo y tomó el control en mi vida y creo que ha tomado el control en tu vida. Por eso estás aquí escuchando, por eso sientes escuchar, por eso tu familia es bendecida y la unción del Santo está en nosotros. Bendito sea su nombre. Oh, santo es el Señor. Mira qué bendición. Que el Espíritu pueda tocarte hasta ahí donde estás. Sí, amén. ¿Verdad que no hay fronteras? La iniquidad toma el control en el individuo. ¿Cuál es el cuchillo de la iniquidad? El pecado. Pues la paga del pecado es la muerte. Sí. Alguien que lleva puestas las esposas del pecado es como aquel joven de Proverbios 7 cuando habla que lo llevan como un buey al matadero, ¿verdad? Así es el asunto. Pero quiero que observe las esposas que carga un policía y se las pone al que tomó en algún error, ¿verdad? Y lo detiene y le pone las esposas. Así la iniquidad. Cuando hace que violen, entonces esas esposas se llaman pecado. Pero hermano, las cadenas del pecado han sido rotas. Amén, aleluya. Aleluya. Amén. Las cadenas del pecado han sido rotas. Estoy libre para la gloria de Dios. Usted es Gloria libre a para Dios, la gloria de aleluya. Dios. O sea que esto es conocimiento. Amén. Y celebramos nuestra libertad. Sí, amén. Bueno, entonces, la iniquidad hace al hombre adicto al pecado. Yo tenía una adicción. Por eso puedo explicar algo de lo que es una adicción a alguna droga, al alcoholismo. Puedo explicarlo. O sea, son productos de la iniquidad. La iniquidad hace al hombre adicto al pecado. Cuesta encontrar la diferencia entre la iniquidad y pecado, pero sí hay diferencia. Sí hay diferencia. El diablo es espíritu. Así es que no pudo tener deseo de carne, ¿verdad, hermano? Porque el diablo es espíritu. Pero él sí conoce nuestras debilidades. Porque se aprovecha de las debilidades. Si no hay comida, va a aprovechar, ¿verdad? A ponerte algo por ahí que te lo lleves sin que nadie te vea, ¿verdad? Si no cargas dinero, va a aprovechar ahí a ponerte algo para que te lo robes, ¿verdad? Pero tú dirás, no robará, no robas. Porque ya el Espíritu de Dios está ahí. No robarás. No matarás. Amén. Amarás a tu prójimo. Entonces a eso es lo que vamos a obedecer. Y no hay diablo que nos bote de eso. Sí, amén. Entonces el diablo es espíritu. ¿Ves? ¿Ves cómo se muestra la libertad que tenemos en Cristo? Y cómo miramos a nuestro alrededor mucha gente que está presa por no querer escuchar. ¿Lo ves? Esas son las razones. El no interesarnos por ver y conocer nuestra libertad que tenemos en Cristo. Y porque tenemos que saber qué es esa libertad que tenemos en Cristo. Porque no es una libertad para ir a un descontrol, ¿verdad? Entonces el diablo conoce el punto débil de la humanidad. El diablo es espíritu, así es que no pudo tener deseo de carne, pero conoce la debilidad del hombre. El pecado del diablo es la traición a Dios y querer ser como Él. El diablo conoció el punto débil de la humanidad. El diablo es el inicuo que siembra la iniquidad. Este vuelve al hombre inicuo y sembrador de la iniquidad. Es ahí. Mira, hermano, por eso ten cuidado de los malos consejos. Mira, es probable que tú vayas ahí en una carrera y vas con tus esfuerzos, vas con lo que Dios te ha permitido, tus fuerzas que Dios te ha dado,
Pero alguien viene y te dice, mire, usted puede llegar más para allá. Es que usted no está pensando bien. Eso es como decirle a alguien, mire, ponga a estudiar a su hijo y no le da dinero y no sabe por qué no, su hijo no estudia. Entonces el diablo se mete porque te ve correr, pero te pone las cosas más para allá. Ojalá entiendas. Te ve correr y que vas esforzándote, pero por allá es como que te visualiza un tesoro. Mire, usted puede lograr aquello. Y ¿sabe qué ha logrado el enemigo? Dejar a los hombres en bancarrota. Y todo por dejarse llevar por ese espíritu. Mejor corre con el Señor. ¿Quién no se sienta primero, hermano? Y piensa para construir una casa, ¿verdad? Piensa primero. El diablo es el inicuo y siembra la iniquidad. Entonces creo que no nos va a dar el tiempo, hermanos, el clima de la depravación. Tenemos 1 minuto con 23 segundos. Ahí hasta donde llegue y ahí nuestros hermanos van a comunicarse para despedirse con ustedes. Ahí por medio del grupo. El clima de la depravación. La bestia completa, el 6:66. El diablo tiene sus sembradores. Proverbios 6:12 dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Debemos pensar en lo que pasó en el diluvio y en Sodoma. Es más, deberíamos pensar en lo que pasará al final. Aunque la ira de Dios se deja ver desde el cielo contra toda impiedad, y es preciso saber que el tiempo de la gracia que estamos viviendo es una puerta abierta para aquel que quiere escapar de la ira que vendrá. Mis amados hermanos, yo quiero dejarlos hasta acá. Dios los bendiga, Dios les ayude. Créame, no terminé este mensaje, pero creo que algo entendimos, ¿verdad? Así es que los veo pronto. Dios les guarde y me les proteja.